La redención personal de cuentas es el primer paso para tomar las riendas de nuestra vida, quitando culpas y excusas de por medio, facilitando así el proceso de convertirse en creadores conscientes. Eduardo Infante, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de que estés aquí porque siempre nos traes temas bien interesantes. Gracias. Pues esperemos, este no se va a quedar corto. Fíjate que es un tema muy, muy necesario en nuestra sociedad. Rendición personal de cuentas. Comienzo diciéndote esto. En Finlandia, los aborígenes finlandeses, los lapones, que son la tribu legendaria, tienen 19 formas para llamarle a la nieve. La cuestión es que como hay diferentes tipos de nieve, tienen todas las distinciones generadas para la nieve dura, para la nieve que parece polvo, en inglés los norteamericanos tienen 3 o 4. Nosotros tenemos una que es nieve. Nieve, y ya. Y ya, porque no lo utilizamos, no la tenemos, no es parte de nuestra vida. ¿Esto por qué lo digo? Porque la rendición personal de cuentas tiene un dato interesante. En español se traduce así de la palabra accountability en inglés, pero cuando tú buscas en un diccionario qué quiere decir accountability, hay muchas variaciones. Muchas definiciones. Porque no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Entonces, es como la nieve, si no tienes necesidad de llamarla, ¿para qué quieres 19 nombres? Algo similar nos pasó en nuestras culturas hispanas, ¿no? Como que no teníamos necesidad de rendir cuentas y de repente pues no utilizamos una palabra para definir ese acto. ¿Y a quién hay que rendirle cuentas, Eduardo? En primer lugar a uno mismo. Y de hecho el tema principal es ese, el día de hoy, rendición personal de cuentas. La rendición personal de cuentas es un acto de voluntad, más que un decreto, más que una obligación, es un acto de voluntad que nace de nosotros, de nuestra disposición a responder por nuestras acciones, por nuestras elecciones y por nuestras conductas, antes, durante y después de que las hagamos. A veces somos de la cultura que avienta la piedra y esconde la mano, y yo no fui, o señalamos a otros diciendo, pues él fue, yo no tuve la culpa. Cuando trabajamos en procesos de coaching, ya sea empresarial o personal, es muy importante que el primer paso para que la persona sea consciente de su entorno sea precisamente la rendición personal de cuentas. Como te digo, es un acto voluntario, de tal manera que no todos lo hacemos y por ende, pues como te decía, ni siquiera tenemos una palabra bien traducida que sea exacta. Cuando tú tienes a bien rendir cuentas, tienes que conjugar 4 acciones. La primera de ellas es entender que a ti se te fueron dados ciertos recursos, ciertos talentos en la vida y que tienes que hacer algo con ellos, que no te los puedes dejar guardados, que si los tienes es para ponerlos en práctica y además multiplicarlos. Hay gente que ni siquiera se da cuenta que tiene estos talentos, mucho menos los va a poner a producir y mucho menos va a hacerlos crecer. Entonces, el primer paso es entenderlo, es aceptarlo, responder al reto y por ende tomar acción. Para que la rendición personal de cuentas se dé de manera pues efectiva, la persona tendría que estar entonces enteramente consciente de que tiene esos recursos, de que tiene esos talentos y de que para algo son. Entonces va mucho con la parte de explorar para qué estás aquí, cuál es tu razón de ser, cuál es tu esencia o tu propósito en la vida. Me hiciste pensar ahorita en el activo y el pasivo. Cuando tú rindes cuentas dices, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que debo y esto me quedó de cuentas. Es igual a nivel personal. O sea, esto es lo que tengo, esto es lo que me gustaría desarrollar y entonces así voy yo sabiendo y dándome cuenta de mis capacidades. Exactamente. De hecho, en inglés la palabra accountability viene de la contabilidad, del accounting. Entonces, nuestra traducción tendría que ser más hacia esa parte, hacia lo contable. Aquello que tú puedes medir después de haber hecho una evaluación. Pero ¿cómo vas a hacer una evaluación si a veces ni siquiera te das cuenta que lo tienes? Y por ende no lo explotas y no lo pones al servicio de los demás. Exacto. Es decir, para que la rendición personal de cuentas se dé, estamos hablando de que se necesitan 3 elementos básicos. El primero de ellos es responsabilidad, el segundo de ellos es empoderamiento y el tercero es la voluntad. La mezcla de estas 3 bolitas, de estas 3 esferas que vemos en pantalla, son las que nos dan como resultado la rendición personal de cuentas. Hay gente que piensa que rendir cuentas es sinónimo de ser responsable. Aunque la responsabilidad es muy, muy importante, pues es solamente un elemento de los 3.
Porque puedes ser muy responsable, pero tu voluntad puede ser débil. Claro. Y me gustaría aquí meterme muy tangencialmente a la parte etimológica de la palabra responsabilidad. Mira, la palabra responsabilidad viene de responder y la habilidad de responder. La habilidad de dar un resultado. Habilidad de responder. Wow. En latín es del verbo responsum. Sin embargo, este verbo responsum tiene dos variantes. Tiene el componente re y sponsum. Re, que es de reiteración, de algo que se repite, y sponsum es exactamente la misma etimología que compromiso. Por ejemplo, la palabra esposo o esposa viene de ahí. Entonces, la responsabilidad en todo momento, exacto, la responsabilidad en todo momento toca o se relaciona directamente con un compromiso que la persona tiene. La segunda es el empoderamiento, que la persona se la crea y se dé las facultades para dar respuesta. Porque si la persona ni siquiera es consciente de que esté en sus manos, siempre la vida va a estar girando alrededor de otros y no va a tomar riendas o control de su vida. Y finalmente, pues la voluntad, que ya lo dijimos, la voluntad que viene de otra raíz germánica, que es vil, que significa querer o desear. Entonces, cuando tú haces de la rendición personal de cuentas una forma de vida, partes de un deseo que es consciente de sus recursos y que por ende los va a poner a trabajar. Porque la idea es que dejes en esta vida mucho más de lo que llegaste. Y finalmente, cuando una persona rinde cuentas, pues puede llegar a quitarse de culpas, además de ser consciente, quitar excusas y sobre todo ver más allá de sí misma, porque se da cuenta que su razón o su rol en este mundo es sistémico, es decir, está relacionado con los demás. Ya no nada más vives por ti, sino vives por otros. Por eso yo creo que el ser padre o el ser madre, sobre todo, pues es una gran bendición. Claro. Porque te da de manera nata, de manera natural esa oportunidad de ver por alguien más allá de ti, de trascender, como lo llamabas hace ratito. Entonces, 3 preguntas básicas para rendir cuentas. Ante un evento, pregúntate cómo reaccionaste, cómo ayudaste tú a que la experiencia se creara y qué aprendiste. A veces decimos, es que fulanito me hizo. Bueno, ¿y yo cómo reaccioné? ¿Cómo ayudé yo a que eso que él hizo me pegara tanto en mí? Porque yo también le estoy metiendo de mi cosecha. Y finalmente, ¿qué aprendí de ahí? Porque si yo no aprendo nada, pues soy incapaz de rendir cuentas, exactamente. Porque mucho tiene que ver con el tema de conciencia, es en vano, ¿no? Entonces, en la vida todo lo que te pasa no es por casualidad, es por tus propias decisiones, y hacia allá va encaminado el tema de rendición personal de cuentas, que para mí es el primer paso cuando arrancamos un proceso de coaching personal o empresarial. Interesante tema. Muchas gracias, Eduardo. Marta. Al contrario. ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la página www.invenio.mx y en el celular 990-3117. 990-3117 es el celular donde puedes encontrar a Eduardo Infante. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, Marta, un placer. Me preguntan aquí en el centro de mensajes, dicen, buenos días, Martita, una pregunta, ¿qué es bueno para los cumpleañeros hoy? Bueno, el día de hoy te puedes comprar un rico pastel de chocolate así redondito, va a ser o como forma de ritual. También lo que puedes hacer es bañarte con sidra. Si te la puedes tomar, también te compras 2 botellas, una te la tomas y la otra te bañas con ella para traer todas las buenas vibras y todas las bendiciones que el universo tiene para ti en este nuevo inicio de ciclo. Vamos a una pausa y regresamos.